Un titular destacado de Diario de la Costa del año de 1963 anunciaba muy grandemente que el nuevo barrio de Cartagena sería Turbaco. Doctor José Vicente Mogollón, don Ramón del Castillo, ¿cuántos años de edad hoy en enero del 2025? ¿Será que lo decimos? Yo tengo 88. Y 84. Bueno, eso no paga impuestos. Bueno, Mira, fueron... yo recuerdo, yo te puedo Sí, decir, sí, yo estoy yendo a Turbaco. Mira, mi papá compró una finca, la finca El Balcón, en el año 1944, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Esa finca era de propiedad del señor Bernardo Uribe, que era El negro Uribe. el negro Uribe, que era gerente de la primera agencia de Coltejer que hubo en Cartagena. Y él era amigo de mi mamá. Entonces, yo nací en el 37, ya en el 44 tenía 7 años, y a mí me invitaba, el negro invitaba a mi papá y a mi mamá los domingos al balcón, no sé qué. Yo estoy yendo al balcón desde muy pequeño, yo recuerdo como si fuera hoy. Eh, Luego mi papá le compró la finca cuando él se fue para Medellín y comenzamos a pasar allá vacaciones, etcétera. Yo me casé en el año 59 y me fui a vivir al balcón. En ese entonces no había energía eléctrica, no había teléfono, agua todavía no hay porque el acueducto de Turbaco bombea un día sí y 10 no. Y allá no llega todavía el agua de Turbaco. En todo caso, por esas fechas, yo me regresé a Cartagena y después estuve viviendo en el balcón un tiempo recién casado, luego me vine para Cartagena y luego por allá por el año 63 casualmente volvimos al balcón y viví allá en total vivimos como 12, 14 años en el balcón, así que yo tengo muy claro ese desarrollo, José. Sí. José Vicente y su familia pasaba vacaciones en Puente Honda, allá abajito del balcón, y desde chiquito andábamos por toda esa zona, Matute, Torrecilla, el balcón, Turbaco. Montábamos a caballo en el Bajo Miranda, en el Tanque, Santa Isabel, toda esa zona, en el viejo acueducto de los ingleses. Entonces, yo recuerdo ya casado, comenzaron a irse para Turbaco. Mira, Hans Gers construyó una casa allá en Las Lomas, José Enrique Rizo, Antonio Araujo Martínez, Nabonazá Martínez, comenzaron en las Lomas de Turbaco. Y de aquí de Cartagena, ¿cómo sería fácil llegar? Llegaban a visitarnos por las noches a la casa de José Enrique Rizo, que cuando él fue alcalde de Cartagena vivía en Turbaco, vivía en Loma Piedra. Y hacíamos unas tertulias. Ellos iban de Cartagena a hacer tertulia allá con nosotros y se regresaban. Sí. Yo trabajaba en Cartamotores, una empresa que vendíamos vehículos ahí en la Pedro Heredia. Yo iba a almorzar al balcón, a las 12 del día salía, a las 12:20 estaba en la casa. 10 minutos. Almorzaba y me regresaba a las 2 de la tarde a la oficina, hasta las 5 de la tarde, o 6 de la tarde que tenía mi jornada de trabajo y me iba para allá. Entonces, que hable José un poquito y te cuente cómo comenzó esa urbanización. Sí, yo creo que la delicia de Turbaco, pues su clima, reconocido desde tiempos inmemoriales. Allá se estableció Murillo para atacar a Cartagena. Es un clima mucho más benigno. Hay una arborización espectacular, de modo que es muy fresco. Hay ojos de agua, de modo pues que tiene todos esos atractivos. Y además quedaba cerquita de Cartagena hasta que la Pedro de Heredia se complicó. Apenas esos 10 minutos se volvieron
en 30 minutos ya no era posible trabajar en Cartagena y vivir en Turbaco. Entonces se fue desmontando el sueño de vivir en Turbaco. Pero yo pienso, eso es verdad, pero hay una razón más poderosa para mí, y es la siguiente. Ahí se comenzaron a hacer unas urbanizaciones fabulosas. Jaime Vélez Piñeres hizo la urbanización en Plan Parejo, ¿cómo se llamaba? Los inválidos. ¿Ah? Los inválidos. Los Inválidos, donde se construyeron unas casas fantásticas. Sí, era un predio que se llamaba Los Inválidos. Yo no recuerdo el nombre de la urbanización. Altamira. Altamira. La urbanización Altamira. Ahí construyó una casa magnífica Javier Fernández. Construyó una casa Cristóbal López. Y luego se fueron yendo hacia Plan Parejo, que yo recuerde, Alfonso Martínez, Reinaldo Martínez, vivía Amelia del Castillo, mi tía, allá abajito, el Chiqui Calvo allá en Los Arroyuelos, Celedonio Piñeres en Matute, y la gente se fue como entusiasmando y fueron construyendo casas muy buenas en la urbanización Plan Parejo. ¿Pero qué pasó? No había agua. Primera falla. Había agua de los ojos de agua. Sin agua. Y no debía ser muy potable Ya. tampoco. Pues, no era potable, pero Era gorda. era agua gorda. Yo tomaba esa agua, ahora ya no se puede tomar. Ya hoy en día está contaminada sí, de los pozos de cosas sépticas. de las pozas sépticas del pueblo, que todo el mundo Turbaco no tiene aljibe, no tiene alcantarillado. Entonces, no había teléfono. En aquel entonces no existían los computadores. Y, ¿cómo es? Los celulares. La luz muy precaria. Entonces, toda esa falta de servicios públicos fue minando a la gente también. Y el tráfico. Y, aparte de eso, el tráfico intenso de la avenida Pedro Heredia fue cortando el flujo de gente hacia Turbaco y se fueron devolviendo. Esa es la realidad. Después cuando hicieron la variante de Mamonal, ¿cómo que se llama? Mamonal Cambote. No, yo digo la que facilita la llegada a Turbaco. La doble calzada. La doble calzada por el corredor de carga. Sí. Con el peaje eso facilitó un poquito el tráfico, pero de todas maneras no era una ruta directa, tenía pues un desvío por Mamonal. Bueno, ¿cómo era la interacción social de las personas que vivían en ese nuevo polo de desarrollo urbanístico? Bueno, yo en la época que vivía allá teníamos reuniones permanentes con todo que éramos amigos. Hacíamos almuerzos juntos, nos visitábamos mucho, los hijos se visitaban mucho, y la realidad es que, ¿por qué me vine yo? Porque vivir allá, aparte del problema del tráfico, que se fue complicando, cuando tú tienes hijos pequeños, pues no hay problema, porque los niñitos no salen a ninguna parte, están en la casa y están bajo tu tutela, pero apenas comienzan a crecer y ya tienen hijos adolescentes. Yo recuerdo que mi hija María Teresa me dijo un día, imagínate, para yo poder vivir allá y que los pelados estudiaran, yo me los traía tempranito y los dejaba en el colegio. Almorzaban en las casas de sus abuelos, aquí en Boca Grande. Por la tarde me los llevaba el bus del colegio a Cartamotores, donde yo trabajaba, y de ahí arrancábamos para la finca, todos juntos. Pero un buen día mi hija mayor me dijo, papi, nosotros no podemos seguir viviendo así porque tenemos que vivir programados. ¿Cómo así, mi hijita? Dice, sí, si todas mis amigas o mis amigos quieren ir a cine, yo tengo que
no puedo ir porque tengo que saber que es al día siguiente para que tú te quedes en Cartagena para que me recojas después de cine o que me voy a vivir donde mi abuelo, etcétera, etcétera. Y se me fue complicando la vida en tal forma con ellos que me tocó venirme. Y la verdad es que ellos tenían toda la razón. Es lo que está pasando hoy en día, inclusive con la gente que vive en Barcelona y que vive... Me ha tocado algunos amigos de mis hijos que se fueron a vivir allá, pero como la rumba está aquí en Boca Grande, están con el problema o que tienen que conseguir un chofer o que tienen que arrendar un carro para que los lleve después de la fiesta lejos, que no vaya a haber accidente. Es más, hubo uno que otro accidente, creo que de los hijos de Cristóbal López viajando por la noche después de una fiesta de Turbaco. Entonces, eso también hizo mucha influencia para que la gente se regresara a Cartagena. Bueno, ese cambio de llegar a un sitio de naturaleza pura, como lo es Turbaco, ¿cómo se sintió? Personas con una tradición citadina muy definida. Bueno, yo creo que había mucha afición por la naturaleza, había muchas ganas de estar en un medio que estimulaba los sentidos. Entonces en Turbaco, en la Loma de Piedra, había una cantidad de vida silvestre que hacía interesante el día. Yo recuerdo que en las paredes de una finca que se llamaba Puente Honda, que era de una casa de madera, había animales viviendo dentro de las tablas y eran como zorros o toda clase de animales. Entonces estabas en ese mundo muy distinto al de Cartagena. Eso era muy simpático. Y había, por ejemplo, ojos de agua, de arroyos importantes, yo recuerdo uno donde había pericos ligeros. Y pues para los pelados que todavía no habían llegado a la edad de los bailes, era mucho más agradable estar allá en Turbaco que estar por acá, por Boca Grande. Bueno, dentro de esas cosas de la naturaleza asombrosa, nos hemos tocado una que quizás es muy característica de Turbaco, sus volcanes. Personajes como el barón von Humboldt, un escrito muy bonito en los textos de la expedición botánica, sí, llegó y se maravilló con esto. Así es. ¿Cómo fue ese...? Bueno, pues ese es un ejemplo sí, de los atractivos naturales que yo decía. Hay no solamente el volcán que asociamos con Humboldt, hay también una loma saliendo por Ternera, cerca de donde está la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde hay muchos volcanes diapíricos, y como era también el famoso volcán de Humboldt, diapirismo en todo su esplendor. De modo que eso daba un atractivo adicional. Pero yo diría que los caballos eran también otro. Los caballos, la posibilidad de hacer cabalgatas, la gente era mucho más aficionada que hoy a los animales de paso fino, al galope corto. Recuerdo las yeguas que tenía tu papá en el balcón, que eran espectaculares, Devoción, sí, Ruby. Todavía, es decir, 60 años o 70 años y me recuerdo de los nombres de las yeguas del papá de Ramón. Sí, mira, Turbaco ha sido una población realmente muy famosa y muy apetecida por la gente. Bueno, Humboldt, ya que hablas de los volcanes de Humboldt,
hizo muchos descubrimientos de nuevas plantas y todo, en toda la parte donde está hoy el Jardín Botánico, en Matute, toda esa área, ahí estuvo Humboldt haciendo sus estudios y su clasificación de matas. Además, hace como 3 años o 4 años hubo una reunión de gente que sigue a Humboldt, de historiadores, en el Jardín Botánico. Claro. Y hicimos una visita a los volcanes casualmente de Turbaco. Yo estuve allá en esa visita. Cuando Humboldt fue a los volcanes de Turbaco y a la zona donde está el Jardín Botánico, su anfitrión fue José Ignacio de Pombo, sí. el escritor. Sí. La otra cosa, el clima de Turbaco llamó, por ejemplo, al general Santana, que fue famoso. López de Santana. Cuando vino exiliado de México, se fue primero a Jamaica y de allá lo convenció un amigo que se viniera para Turbaco. Ahí estuvo, construyó una casa magnífica que es hoy en día la alcaldía de Turbaco. En la pura plaza. En la pura plaza, muy bonita. La Casa de Texas. La Casa de Texas, exactamente. La historia de Turbaco, lo bravos que eran los indios, ahí creo que murió en manos de los indios Juan de la Cosa, ¿no? Sí. Los indios lo amarraron a una ceiba. Lo mataron allá. Eran unos indios bravos. En todo caso, era para que los demás españoles cogieran escarmiento y dejaran tranquila la bahía. Exactamente. En todo caso, antes inclusive del año 63, hubo allá unas construcciones muy bonitas de unas casas que ya estaban en Plan Parejo, cerca del pueblo de Turbaco, que la hicieron unos libaneses, ¿te acuerdas? Los Daud, la abuela de Nicolás Curi. Ahí había unas casas fantásticas. Ellos hicieron una urbanización de unas casas, pero fantásticas, mucho antes de Altamira y mucho antes de que se desarrollara Plan Parejo. Como en los años 50. Como en los años 50. Los Dau, yo me acuerdo, doña Esmeralda de Curi estuvo allá, esa creo que era la abuela de Nicolás Curi. Muy bonitas casas, muy bonitas casas. Y lo que dice José de Turbaco, mira, la granja agrícola de Turbaco era un modelo de granja. En la mitad de Plan Parejo. En la mitad de Plan Parejo. El director de la granja era don Tomás de Brigard, abuelo de Margarita de Brigard y de Brigard estos aquí, Brigard Bossi. Él estaba casado con una Bossi. Y la granja era un modelo, mira, ahí tenían caballos magníficos, tenían toros excelentes, tenían cerdos excelentes, entonces los campesinos llevaban allá sus yeguas y sus cerdas y sus vacas para que las enrazaran los toros esos buenos, amansaban caballos, allá estaba el Paisa Ramírez, ¿te acuerdas? Sí. Que después acabó de capataz de Toro Hermoso de la finca de mi papá. En fin, era una granja modelo. Y yo era un niño, yo recuerdo que hacíamos unas cabalgatas donde iba el viejo Tomás de Brigard, mi papá, Gabrielito Martínez, un doctor Guerrero, el papá del ex de Adelina, ¿cómo? Ya. De Luis Carlos. Papá de Luis Carlos Guerrero, el papá de Luis Carlos Guerrero, que era odontólogo. Íbamos con Lalo de Brigard y salíamos a montar y nos íbamos para Coloncito. Coloncito era una finca muy bonita, tenía una piscina que la pasaba, era una alberca que le cruzaba un arroyo. También como la de Matute. Como la de Matute, pero esta era más abierta, es decir, era el arroyo pasaba y allá llegábamos, los viejos llevaban, en aquel entonces tomaban anís del mono, nunca se me olvida.
Anís del mono, porque aquí no había aguardiente, ¿no? Que yo recuerde, pues. La botella corrugada. Una botella muy bonita, una botella corrugada de anís del mono español. Y cogían la botella de anís, la tiraban al fondo de la piscina para que se enfriara un poquito con el agua fría del arroyo. Se tomaban sus tragos, allá nos hacía un sancocho la señora de allá de Coloncito. Almorzábamos allá, llegamos por la tarde felices de la vida en las cabalgatas, pero eran unas cabalgatas de 20 caballos, por lo menos íbamos. No, es que Turbaco es una meseta a 200 metros de altura, de calizas. Entonces, en todos los bordes de la meseta hay ojos de agua, porque la caliza guarda el agua y la suelta por gravedad, sale en las laderas. Entonces, es una maravilla de... Realmente Turbaco es un paraíso. Mira, el primer acueducto de Cartagena fue el acueducto de Turbaco, que salió de 1906 de los ingleses, que se llamaba Cartagena Waterworks. Ahí está la poza de Matute todavía. De vez en cuando uno se consigue unos ladrillitos de Glasgow. Los barcos traían de peso, como eran veleros. De lastre. De lastre, sí. De lastre. Sí. Traían los ladrillitos esos y servían aquí para la construcción. Muy famosos en el adoquinado, por ejemplo, de la Plaza de Santo Domingo. O la plaza del Club de Pesca. Sí. Mira, cuando construyeron el ferrocarril Cartagena-Calamar, hicieron una alberca gigantesca para cuando la locomotora iba a subir a Turbaco. Para el tanque. Para el tanque, sí. Llegaba allá a tomar agua para las calderas, para poder arrancar nuevamente y llegar hasta Calamar. Ese ferrocarril, entre otras cosas... Porque era una máquina de vapor. Ese ferrocarril, entre otras cosas, José, tuvo una polémica muy grande. A mí me contaba mi suegro, que en paz descanse, que el doctor Núñez tuvo una polémica con el viejo Mainero, porque Mainero consideraba que el ferrocarril debía ir por la orilla del Canal del Dique. Y según Simón y bueno, la gente de aquí de Cartagena, Doña Sola se le metió que debía subir entre Torrecilla y Matute. Pues Doña Sola dominó. Y Doña Sola dominó. Entonces, ¿qué pasó? Que ese ferrocarril, que en vez de llevar, por ejemplo, 50 vagones, no podía llevar más de 30 porque no podía subir la loma. Y tú te acuerdas, porque a ti te tocó ver el ferrocarril ese subiendo, la gente echándole arenita en los rieles para que la locomotora no se deslizara. Entonces hicieron una estación de ferrocarril entre Matute y Torrecilla. Ahí estaba la estación. E hicieron unas arboledas lindísimas de la casa de Torrecilla a la estación y de las casas de Matute a la estación. Ese es un tema del tema del ferrocarril que pasaba por toda la parte baja de Turbaco. Le daba la vuelta a la loma de Plan Parejo. Es algo que no se ha investigado bien. La gente habla de que le dieron la concesión a un tal Samuel Macónico Esquire, pero ese señor no existe. Los que sí eran de carne y hueso eran los verdaderos dueños de la concesión, que eran dos empresas de Boston que pertenecían a la Boston Fruit Company, que fue la compañía que en 1899 fundó la United Fruit Company. Nada menos que la United entonces era la que estaba pues encargada de hacer esa obra. Francis Russell Hart fue el ingeniero de MIT, hijo del dueño de la Boston Fruit Company, que se llamaba Thomas Mandel Hart, y arrancaron en 1891. Para 1893
habían inaugurado el muelle de la Machina, donde comenzaba el ferrocarril en la pura punta. Y tenían ya lista la estación central en La Matuna, eso en un año. Qué maravilla, en esa época cuando podían hacer las cosas con velocidad. No había la consulta previa. No había estudio de impacto ambiental. Y luego, en el otro año, ya para agosto de 1894, inauguraron el 100% del ferrocarril hasta Calamar, más algunas obras adicionales de embellecimiento alrededor de la estación central. Bueno, el otro tema que se ha tocado aquí es del ferrocarril por el dique. Ese es lo que corresponde a lo que era el ferrocarril central de Bolívar, el de la famosa... El que iba a ir a Medellín. Sí, de la famosa polémica con los Rodríguez, Diago de San Juan y los Patrón Rosano. No, este era el ferrocarril Cartagena-Calamar. Lo que pasó fue que el canal del dique se cerró, ¿no? El canal del dique se vivía cerrando todos los años. Entonces resolvieron hacer ferrocarril para evitar el canal del dique. Y la recuperación económica de Cartagena comenzó con la inauguración del ferrocarril. Eso es clarísimo. Sí. Bueno, estamos repasando nombres de personajes. Ya hemos hablado del barón von Humboldt, hablamos de López de Santana. De Francis Russell Hart. Sí. Otros personajes, Bolívar, por ejemplo, estuvo en Turbaco también, claro. La gente que se enfermaba en Cartagena, que querían un clima menos hostil que el de la ciudad, se iban para allá. Sobre eso, ¿qué podemos recordar? Yo recuerdo que a mí, que yo era un pelado flaco, me llevaron a pasar una temporada en Turbaco y me tenían levantado con yuca y suero. Bueno, para que engordara. También Mayito. Simón arrendó una casa por ahí por cerca de la iglesia y a Mayito se la llevaban porque Mayito era asmática y se la llevaban a Turbaco porque era un clima mejor. Ella recuerda viviendo allá. Sí. Bueno, un tema que causa mucha curiosidad, el tema del famoso y hoy desvalijado, desmantelado cementerio de los ingleses, ahí diagonal a la fosa de... Pues yo ahora mismo le decía que eran dos compañías de Boston. Sí. El cementerio estaba en inglés, pero era de inglés de Boston. Pero después, en 1906, ya lo mencionamos, unos ingleses constituyeron la Cartagena Waterworks, que fue el primer acueducto que vino con agua en tubo. Pero tuvo el problema de que se calcificaban por dentro, entonces se reducía el diámetro útil del tubo, pero por ahí uno se encuentra pedazos de esos tubos todavía. Creo que mi hermano Pedro tiene uno en su casa, de unos tubos importados y totalmente que se ven calcificados por dentro, lo cual reduce el volumen de agua que puede pasar por ahí. Bueno, les tocó vivir y servirse del acueducto de Matute. ¿Qué recuerdos? No, el balcón tenía su sistema propio de agua. De agua, sí. Y Puente Honda, que era la finca donde nosotros nos alojábamos, también tenía su propio ojo de agua y su propio bombeo. Pero no se consideraba agua potable. Aunque había un dicho, era aprovecha Juan, que es agua de Matute. Pero ese es un dicho de la colonia. Sí, pues lo que pasa, yo, el tiempo que viví en el balcón, el agua que tomábamos todos mis hijos y todo, el agua de la pluma, un poquito gorda, pero totalmente potable desde el punto de vista bacterial. El sabor era un poquito, pero que va, es decir... Sentían la cal. Pero muy bien, es más, la gente decía que los cartageneros tenían mejores dientes que los barranquilleros porque tomaban el agua de Matute. Así es. Pero también la puro calcio. Pero no era por el agua esa, era eso lo producía los goleros
que estaban en los techos de las casas del centro. Entonces el excremento del golero era el que producía la filaria. Esa filaria se iba a los aljibes de las casas. Ese no era el agua de Matute. Eso me lo hablaba yo con mi cuñado Jaime Truco. Que era peligroso era el agua de las casas del centro. De las casas del centro, claro. Sí, porque eran 700 grandes aljibes sometidos a los goleros. Sometidos a los goleros y también a que la gente no tenía, ahí no había alcantarillado, las letrinas, los sumideros quedaban al lado del... Entonces por eso venían la peste de cólera y de cuantas cosas hay. Pero el agua de Matute era buena desde ese punto de vista. Hoy por hoy, yo la hice analizar y ya no es potable, ya tiene un poquito de bacteria. De bacteria, ¿cómo se llama? De coli. De coli. Yo la hice, me la analizaron ahí en el laboratorio de aguas de Cartagena y me dijeron, no, mejor no la tome. Bueno, los arroyos, otro de los hitos, de los elementos muy naturales de Turbaco, famoso incluso por cantos de poetas como el de Agüita de Cucumán de don Daniel Lemaitre. ¿Qué recuerdo de los arroyos? No, pues los arroyos están ahí todavía, son una belleza. Hay que ir a Matute para que ver el agua, por ejemplo en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico es una belleza, la fuente. Torrecilla tiene una belleza de acuíferos. En la Revuelta había también otro ojo de agua. Cuando vas subiendo la loma de piedra Turbaco, tú no has visto el arroyo ese agua sale, es parte de los arroyos de Turbaco. Eso. Cuando vas por el peaje, a mano izquierda está Santa Isabel y está el arroyo de Matute que lo cruza. Y tiene varias entradas de agua, de tal manera de que cuando ya pasa por el cortijo ya es un arroyo grande. Bueno, Cucumán. Y no se seca nunca el arroyo de Matute. Sí. Cucumán. El arroyo de Cucumán, muy famoso. Sí, no, ese sí no lo recuerdo yo. En la salida para... Pero para Arjona. Sí, ya, o sea, en la salida para Cañaveral. Sí. A esa parte yo no... Sí. Por ahí sí no estaba yo. Sí. Bueno, otros personajes, otros nombres, personajes típicos, anécdotas que se hubieran vivido en ese tiempo de la estancia en Turbaco. Para mí eran las vacaciones cuando se llegaba toda la gente, las cabalgatas esas que te conté. Yo recuerdo, por ejemplo, el ferrocarril, que hablando del ferrocarril pasaba por ahí cerquita de... tú decías del corte... El corte del balcón lo hicieron para meter el ferrocarril, los rieles por ahí. Obra como digo, de los bostonianos, de las dos compañías. Después la Boston Fruit Company en 1899 se volvió la United Fruit, de modo que es de una gran importancia tener en cuenta en el desarrollo de todo ese proceso la construcción del ferrocarril Cartagena-Calamar, porque esa empresa llegó a tener 10 o 12 barcos en el Magdalena que distribuían la carga que llevaba el ferrocarril, o sea que ellos se integraron al río Magdalena, los bostonianos se integraron al río Magdalena y entregaban cosas en Honda o en Barranquilla. Hay un artículo que publicó Francis Russell Hart en la revista de MIT, porque él era graduado de MIT, ingeniero de MIT, de 1899. Y allí el artículo se llama Un ferrocarril norteamericano en Colombia. Y es bien interesante todas las descripciones que hace de cómo fue la obra, de cómo fueron desembarcando en el muelle de la Machina los rieles, todo lo que necesitaba el ferrocarril. Y las locomotoras que tenían aquí se encargaban de llevar los rieles, las traviesas
las demás cosas necesarias para la obra. Hasta usaron mucho caracolejo como base para el ferrocarril. Entonces él destaca cómo se veía, por ejemplo, entre el muelle de la Machina y el centro, cómo se veía la base de los rieles, blanca bajo los rayos del sol, porque era de caracolejo. Imagínate, era el caracolejo, era el coral cacho venado. Que cogían Cuando dragaban aquí en el terminal marítimo, dragaban y uno veía cómo salía del tubo de la draga, cómo salía el caracolejo. Mira, yo veía todo, cuando yo estaba viviendo en el balcón pequeño, hasta porque el ferrocarril funcionó hasta el año 50. 52. Nosotros salíamos corriendo los pelados cuando iba subiendo para Calamar y por la tarde cuando bajaba. Y más de una ocasión se les soltaban vagones y se descarrilaban. Ahí casualmente en la curvita esa que está contra el Chinchorro, ahí había se descarrilaban los vagones. Vimos varias veces esa curvita le decían la revuelta. La revuelta, sí. En todo caso, era una diversión. Mira, yo me acuerdo a mí me invitaba Rico Borges. La familia de los Borges vivía en Arenal. Y Rico y yo, pues siempre tan amigos desde chiquitos, me invitaba a Arenal. Y cogíamos el ferrocarril, y cogíamos en Arjona, yo no sé por qué en la estación de Arjona nos llevaba Miche, y tomábamos lo que llamaban una gasolina. La gasolina era un bucecito sobre los rieles para llevarnos hasta Arenal. Era un bucecito, hazte de cuenta una chiva, pero en vez de tener llanta tenía rieles sobre el ferrocarril. Porque la máquina grande funcionaba con carbón. Exacto. Carbón importado de Estados Unidos o de Inglaterra. Pero la chiquita esa funcionaba con un motor a gasolina. Entonces le decían la gasolina. Pero entonces yo me acuerdo como si fuera hoy, mi angustia, porque en la estación de Arjona comenzaban a llamar por teléfono a Calamar para ver si el ferrocarril había salido. Entonces la operadora, Calamar, ya salió, o no salió. No, que no salió. Bueno, que el ferrocarril no salió. Vamos. Entonces nos montábamos en la gasolina para allá, Arenal. Y en la mitad del camino paraban en otra estación. ¿Qué hay? Pues, ¿dónde viene la locomotora? Y yo era en la angustia de pensar que nos íbamos a encontrar en la mitad del camino con el ferrocarril y nos íbamos a matar. Pues así era la comunicación. Es que hoy en día que tú hablas, yo hablo con mi nieta que vive en Luxemburgo, ahora mismo cojo mi celular y hablo. En ese entonces era el desastre con la telefónica de Bolívar. Bueno, ¿cómo era un viaje de Cartagena a Calamar en ese famoso ferrocarril? Yo nunca estuve hasta Calamar. Yo recuerdo haberme montado en esa gasolina hasta Soplaviento, Arenal Soplaviento, que estaban ahí cerca. Hay una descripción de un viaje hecha por nadie menos que José Asunción Silva, dirigida al doctor Rafael Núñez. A las 2 semanas de inaugurado el ferrocarril, Silva vino a visitar a Núñez y le hizo una descripción del paseo. Dice que era maravilloso, que era atendido, los meseros eran gringos al comienzo. ¿Gringos o jamaiquinos? Gringos. Y también toda la gente que manejaba el ferrocarril, y eso lo dice años más tarde, en 1899, Francis Russell Hart, que fue el constructor, en el artículo publicado en el MIT Quarterly. Bueno, anécdotas, pasajes, historias curiosas. La verdad es que no te tengo así. Bueno, pues hubo una famosa... la locura que hubo, esa fue en Arjona, ¿verdad? Bueno, había anécdotas, te voy a decir, por ejemplo, aquí había un señor que tenía unos alambiques
Ya murió, ¿te acuerdas del famoso Roque Barrio? Bueno, Roque tenía un alambique por Turbaco. El tipo más inteligente del mundo cogió y se inventó un cuento de que a las 12 de la noche o 10 de la noche que estuviera por la carretera a ir por Loma Piedra, que salía de General Santana en un caballo blanco con una espada y que estuviera por ahí le cortaban la cabeza. Por supuesto, a las 8 de la noche todos los campesinos estaban durmiendo y este tipo podía sacar su contrabando sin problema. Ese es uno de los cuentos del área de Turbaco. Otra anécdota que nunca se me olvida fue que Celedonio Piñeres, Kio Núñez y Germán Gómez Pombo comenzaron a buscar el tesoro. El cuento era que el general Santana había enterrado un tesoro en Matute, por esa área. Y estos se compraron un equipo detector de metales. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. ¿Ah? Sí. Y se la pasaron por todo Matute. Sí. Con el detector de metales porque iban a encontrar el tesoro de... Llegaron a un punto donde el aparato casi se desarma de la vibración y comenzaron a excavar como 3 o 4 metros y se encontraron con un pedazo de riel viejo de ferrocarril. Claro. Nunca encontraron nada. Bueno, las exploraciones petrolíferas que hubo también hasta entrado este siglo. Pero el Turbaco ese sí no me acuerdo yo que hubiera encontrado petróleo o gas, no. Creo que era la Soconi. No recuerdo. De esa parte no recuerdo. En todo caso, pues, hoy por hoy, el futuro de Turbaco está ligado para mí a la industria mamonal. Porque sí, es un dormitorio. Es un dormitorio de la mamonal. gente que trabaja en mamonal. Excelente. Porque es más fácil para la persona que va a trabajar allá en la industria mamonal, que está creciendo cada día más, irse a dormir a Turbaco que venirse para Boca Grande o para Manga o para... Sí, que darle la vuelta a toda la bahía. Inclusive la gente que vive en la zona norte, mucho de la gente que vive en Serena del Mar y eso se va a trabajar por la vía a Mamonal, le va mejor que saliendo de aquí de Boca Grande. Bueno, es que Cartagena tiene que desarrollarse alrededor de la bahía, pero eso requiere una infraestructura, por ejemplo, un puente a tierra bomba. Yo recuerdo que cuando la nación le regaló al municipio las tierras de tierra bomba, al municipio el 50% y a la Armada el otro 50% de la parte norte de tierra bomba, que eran unas tierras 60 y 40. Que la Andean había entregado en compensación a la nación en 1931 y Rojas Pinilla lo repartió una parte a la Armada y otra parte al municipio. Eso es un tema que valdría la pena precisar, porque que yo sepa eran mitad y mitad, pero 60-40 pues no. Inicialmente era la Armada y el departamento y después con la intermediación. Yo recuerdo periódicos de los años 50 con esa 57 tal vez. Y después con la gobernación en ese entonces capitán Millán se cambió eso y el coronel Millán. Sí, bueno, pero en ese momento era capitán y cuando de la infantería. Sí, cuando fue gobernador, después fue coronel, sí, ascendió. Se cambió y entonces la parte que estaba en el departamento, que sí tenía titulación porque siempre fue dueño el Leprocomio y unas tierras que estaban por ahí, y ese reparto se hizo cuando se acabó el Leprocomio. Esas tierras eran de la familia de Mayito, Los Bossi. Truco. Los Trucos. Y Watts. Y el norte de Barú también. Sí, los Trucos Watts eran. Bueno, el viejo Truco, era el Truco Lanfranco primero, ¿no? Y después le quedó eso a tu abuela Anita Mogollón, que era Anita. Casada con Truco. Con Truco, con Juan, no. Con Juan y ahí. Pero el otro, bueno, Mayito es el que sabe eso. Ellos eran los dueños de eso. Sí. Y los Trucos le vendieron a la Andean el pedazo.
Y la gente todavía cree que dice que es que Tierrabomba, que hay un poco de gente que ha invadido, que los conserva. De Tierrabomba hay propiedad privada, ahí se rige con lo mismo como San Andrés, porque ya había propiedad privada antes del Código Fiscal. Es decir, la propiedad en Tierrabomba es la misma como si estuvieras en San Andrés Islas o en Providencia o En todo Cartagena. caso, mucha de la gente que trabaja en las industrias de Namonal vive en Turbaco. Y la única manera de que Cartagena incorpore a la bahía a su desarrollo es con un puente a Tierrabomba y luego con un túnel por debajo de Boca Chica para unirse con Barú y poder hacer la avenida de circunvalación de la bahía. Esa es la única manera de realmente integrar a la bahía de Cartagena al desarrollo de la ciudad. Porque ahora, para ir de Castillo Grande a Mamonal, te demoras horas. Bueno, la isla de Tierrabomba, yo no sé si están de acuerdo, pero pienso que debería ser la isla de la fantasía. Yo he visto proyectos, especialmente cuando se fracasó el tema de la contratación con la Development Company, una empresa americana, que finalmente en los años 62, 63, finalmente desistió por todo el entramado jurídico y de otras cosas que hubo. Proyecto Zona Franca, proyecto una cárcel que trataron de hacer primero en Isla Fuerte, lo que es hoy Gorgona. No, pero lo primero que hay que hacer es un puente. Sí, Porque sin puente no hay... Sí. Y puente y túnel para que tenga salida por Barú. Imagínese cómo se desembotella Cartagena con esa obra, porque hoy en día el tráfico que sale de Boca Grande y va para Mamonal tiene que congestionar a Manga y al resto de los barrios que atraviesa, de modo que realmente para que Cartagena, desde el punto de vista urbanístico, digiera a la bahía, tiene que hacer una serie de grandes obras y no tiene que tener miedo. Mire el viaducto, en el momento menos pensado se hizo y fue una solución maravillosa, y es una solución igual puede comunicar a Boca Grande con Tierrabomba. Si es que yo te voy a decir, cuando yo estaba en la Junta de las Empresas Públicas con Alberto Araújo, mi hermano gerente, se planeó el puente por el lado de la Escollera para Tierrabomba. Inclusive se dejó el tubo del acueducto ampliado hasta donde estaba la casa la casa de la policía aquí, sí, para ese proyecto de Tierrabomba. En el laguito. En el laguito. Manuel Domingo Rojas dejó listo todo como un estudio que hicieron los japoneses. Pero eso, cada vez que se habla de que se va a desarrollar Tierrabomba, se le meten mil trabas y mil cosas y mil intereses y no se hace. Hasta una base militar de los gringos se dijo que se podía hacer Tierrabomba. No, la Development Company tiene un nombre más largo, fueron los que estuvieron interesados, los que llenaban todos los requisitos, y al parecer en el año 61, si no estoy mal, aquí en Cartagena se acabó por las expropiaciones de Fidel Castro. Castro. Y sobra que se vaya a hacer un nuevo proyecto para que se comience la oposición en Cartagena. Bueno, pero fíjate, el puente a Barú se hizo por Puerto Bahía. Pero lo hizo el sector privado. El sector privado. Y el desarrollo que tiene Barú es debido a ese puente. Es decir, la infraestructura es indispensable para estos desarrollos que pueden llevar a que Cartagena aproveche su bahía totalmente. Bueno, para finalizar el tema de Turbaco, un nombre pues muy importante en el desarrollo de la vida de Turbaco en los últimos 100 o más años, Guillermo Piñeres. ¿Qué recordamos de él? La historia del Jardín Botánico. José, tú tienes esa historia mejor que yo. Yo la tengo, pero échala tú. Ese es tu pariente. Sí,
hermano de mi abuela materna. Él conservaba el predio donde está la capilla de la familia Piñeres. Él lo conservó toda su vida. Cuando él murió, tía Maruja aceptó una propuesta que le hizo el Banco de la República de los años 70, la época del doctor Alfonso López, 74-78. Rodrigo Botero, ministro de Hacienda, Germán Botero de los Ríos, junta directiva del Banco de la República, gerente del Banco de la República, realizaron un viaje por el Caribe y vieron la importancia que tendría el Jardín Botánico para Cartagena. Y entonces aceptaron la oferta de la tía Maruja y se constituyó un fondo de plata de esa época de 500 millones de pesos. Se creó el Jardín Botánico. Pero ya tío Guillermo tenía 10 años de que había fallecido. Pero su viuda, Maruja Jiménez Pombo de Piñeres, llevó a cabo ese sueño, donándole al Banco de la República las hectáreas del Jardín Botánico. El Banco de la República puso los recursos y se contrató a gente experta en jardines botánicos. Y así se hizo el trazado de lo que hay hoy en día. Eso ya tiene sus 50 años. Sí. Bueno, algo más que quieran expresar, algo que yo no haya preguntado y que quieran agregar. La realidad es que Oye, pero hubo una famosa loca en Arjona a principios de los años 50 que hacía milagros. ¿Cómo era la cosa? ¿Tú te recuerdas? Ah, no, pero eso fue ¿cómo se llamaba? Sí, pero eso fue en Arjona, el mago de Arjona. El mago de Arjona, pero había una loca en Turbaco también, que hacía, yo recuerdo de muy niño que hacíamos como paseos allá. Yo me acuerdo del mago de Arjona, pero eso fue una locura, la gente se iba para allá. Y el famoso anatema ese que Cartagena se hundirá, Turbaco será bahía y Arjona será ciudad. Ah, ya. No, la realidad es que Repite otra vez. Cartagena se hundirá, Turbaco será bahía y Arjona será ciudad. Ah, caramba. Mira, la realidad, para terminar, el progreso que ha tenido Turbaco ha sido, pero enorme. Es decir, ir hoy en día a Turbaco, ¿cómo será que el otro día Mayito y yo veníamos, nos metimos por Turbana porque había una huelga ahí en la gobernación y me metí por el lado de Turbana para llegar al balcón y me metí en esas calles internas de Turbaco y me perdí, tuve que utilizar el Waze para poder salir a la carretera principal. Hoy llegas a Turbaco y hoy en día te encuentras un centro comercial fantástico que acaban de hacer, donde está la Olímpica, están todos los almacenes, tienen teatro, tienen gimnasio, están de los supermercados, lo que tú quieras, está Olímpica, Megatienda, Éxito, no sé qué. Hoy en día Turbaco es una tremenda ciudad. Es una metrópolis. Tiene un comercio increíble, Turbaco, tiene un comercio increíble. Y se está construyendo cantidades de urbanizaciones muy buenas. Lo único que sí es gravísimo es que la infraestructura de alcantarillado y acueducto no existe. Tiene ese reto. Tiene un reto hacia el futuro porque el acueducto, según tengo entendido, bombea una vez a la semana, algo así por el estilo, y no llega a todas partes. Alcantarillado no existe. Turbaco tiene que tener unas empresas públicas municipales bien serias. Entonces, eso es un problema. Pero está para adelante, va para adelante. De pronto, Aguas de Cartagena puede ayudar ahí en Aguas de Turbaco, algo por el ¿Quién estilo. sabe? Pero en todo caso, sí, la ciudad sí, Turbaco está progresando enormemente. La cantidad de gente que vive allá, que trabaja allá, otros que viven el transporte a Cartagena,
que yo no sé por qué no se ha integrado. La realidad es que nosotros tenemos unas regulaciones increíbles. Es decir, para tú venir de Turbaco a Cartagena tienes que tomar un bus de Turbaco que te lleva hasta un punto. Ahí por la urbanización Colón, por el rodeo. Ahí te bajas. Y tienes que caminar un trecho para coger un Transcaribe o un bus municipal de Cartagena para llegar a Cartagena. Hombre, porque los cartageneros se oponen a que el bus de Turbaco coja pasajeros de Cartagena en la ruta o viceversa. Eso tiene que arreglarse, eso no puede ser, uno no puede maltratar al pasajero así. Sí. Son dos ciudades que están es un unidas, mal servicio. ¿no? En todo caso, todo va muy bien. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Bueno, Lucho,